Buenos días con todos, mi nombre es Rafael Osorio de petroblogger.com. El tema que voy a tratar en esta oportunidad es acerca de las reservas probadas, probables y posibles. Para lo cual me valdré de un dibujo de una especie de mapa estructural, digámoslo así, de un yacimiento ficticio llamado Yacimiento Yaguarachi. Tenemos ubicados los pozos productores, pozos en estado temporalmente abandonados, conocidos como ATA, y pozos permanentemente abandonados, conocidos como APA. Esta es nuestra gráfica. Tenemos la vista en perfil de un anticlinal seguido de otro pequeño anticlinal. Bueno, para entender la diferencia entre las reservas probadas, probables y posibles, debemos entender primero cuál es el concepto de reservas. Las reservas son aquellas cantidades de petróleo que pueden ser extraídas comercialmente. Existen las facilidades para extraerlas, pueden ser procesadas para venderlas y que pueden ser comercialmente, como les menciono, recuperables en un tiempo de contrato definido por una empresa. Una vez que el tiempo se concluye, la cantidad de petróleo que aún permanece debido a ese POIS, a ese petróleo original en sitio, pasa a ser un recurso contingente. Ojo, no debemos confundir el petróleo original in situ, el POIS, con las reservas. Las reservas son una parte del petróleo que existe en el reservorio. El POIS vendría a ser todo lo que aparentemente alberga la estructura del yacimiento. ¿A qué obedecen las reservas? ¿En qué se basa su clasificación? Su clasificación se basa en un grado de incertidumbre. Así pues, tenemos reservas probadas, probables y posibles. El grado de incertidumbre que se le da a las probadas es el 90%. Es decir, existe un 90% de probabilidad de que se encuentre el petróleo que nosotros, mediante estudios, pensamos, o más, o una cantidad mayor. En las probables existe un 50% de probabilidad y en las posibles tan solo un 10%. Esta nomenclatura P90, P50 y P10 obedece a la nomenclatura probabilística, y las reservas probadas, probables y posibles, o P1, P2 y P3 respectivamente, obedece a la nomenclatura determinística. A su vez, las reservas probadas se dividen en dos clases: reservas probadas desarrolladas y reservas probadas no desarrolladas. Las probadas desarrolladas son aquellas que pueden ser en producción y en no producción. Ahora, ¿en cuáles son los factores para nosotros decir o diferenciar entre este tipo de reservas? O sea, ¿de dónde parte ese grado de incertidumbre? Parte de factores de producción, geológicos y económicos. Factores de producción tales como las curvas de producción, tales como las pruebas de formación, que nos permiten conocer un poco más a nuestro reservorio. Por ejemplo, el radio de drenaje, la permeabilidad, la movilidad, cómo se va a mover ese crudo, si es que ese crudo que existe abajo se puede extraer, entre otros. En el aspecto geológico, el estudio de cores o núcleos, el estudio de registros, etc. Y en el económico, si es que es factible extraer ese petróleo. Puede haber mucho petróleo abajo, pero el precio, por ejemplo, del barril hace que no sea reserva, debido a que existen gastos operativos, gastos de capital para extraer, OPEX, CAPEX, etc. Entonces, esos son los factores en base a los cuales se puede llamar reservas probadas, probables y posibles. Les doy un ejemplo. Vamos a empezar con los ejemplos. Tenemos el yacimiento que habíamos utilizado de manera ficticia para este ejemplo, el yacimiento Yaguarachi. Bueno, Yaguarachi es una especie de pez que existe en la selva. Tenemos nuestro mapa estructural a grandes rasgos. Nuestro water well contact, tenemos los pozos en producción y los que se encuentran temporalmente abandonados y permanentemente abandonados. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las reservas asociadas a un pozo que constituirían las reservas probadas desarrolladas? Son aquellas donde existe el pozo, las probadas desarrolladas. Donde existe un pozo y se ha comprobado, ya sea mediante extracción en el presente o mediante pruebas de producción, factores geológicos, etc.,
que en un 90% existe el crudo, está ahí, son las reservas probadas desarrolladas. Repito, reservas probadas desarrolladas, existe el pozo, ya sea en producción actual o temporalmente abandonado, a la espera de algún cambio en su condición, ya sea un cambio de bomba, un cambio en el equipo gas lift, por ejemplo, o quizás un arreglo de la configuración mecánica. O sea que el pozo está listo para producir en cualquier momento, sea en el presente produciendo o en el futuro mediante una intervención que podría ser un workover. Esas son las probadas desarrolladas. Ojo, no incluye a los pozos que están en condición APA, o sea, permanentemente abandonados. Esos son pozos que ya están prácticamente sepultados, con tapón de cemento y otros objetos de acuerdo a la reglamentación de un país. Entonces, las probadas desarrolladas obedecen a los pozos productores y a los pozos temporalmente abandonados, aquellos en los cuales, mediante un arreglo, se los puede volver a poner en producción. A su vez, las probadas desarrolladas en producción y no producción, bueno, es lo que les decía. Producción son aquellos que se encuentran en el presente. O sea, mediante la curva histórica de producción se demuestra, o al menos se sustenta, que se va a seguir produciendo cierta cantidad de reservas en un intervalo de tiempo, que el pozo va a seguir produciendo y que se va a completar una cierta cantidad de reservas. Y en no producción, los pozos que están a la espera de un trabajo, de reacondicionamiento, por ejemplo. El ejemplo para las reservas probables. Tenemos nuestro mapa estructural. Bueno, antes me estaba olvidando. Antes de el ejemplo para las probadas no desarrolladas, por ejemplo. Son aquellas donde no existe el pozo. O sea, sabemos que el petróleo, o tenemos un alto grado de probabilidad, más del 90% de que está el petróleo ahí. Por ejemplo, tenemos el pozo 1Z, pozo 2Z, sus registros 1Z, 2Z. Y estamos estudiando la perforación de un pozo infill. Esto es un pozo entre aquellos pozos productores. Entonces, a grandes rasgos, un registro, vemos la calidad de arena que se continúa haciendo un corte entre esos dos pozos, el 1Z y 2Z. Vemos que la calidad de arena continúa y que existe una saturación de crudo importante. Entonces, el tercer pozo, mediante estudios geológicos, mediante discusión con los especialistas, se llega a determinar que más o menos tendría un perfil de la siguiente manera, donde la saturación de petróleo continuaría y podría ser comercialmente explotable, calculando las facilidades, los gastos operativos, el CAPEX, etc. Entonces decimos que este 20Z que vamos a perforar vendría a aportar a las reservas las probadas no desarrolladas. Repito, probadas desarrolladas existen los pozos, ya sean parados o produciendo. Probadas no desarrolladas son aquellas en las cuales vamos a desarrollar pozos, pero tenemos las certezas, como por ejemplo les mencionaba, a través de registros, de estudios geológicos, económicos y de producción de otros pozos, que podemos extraer un volumen de crudo si perforamos en la zona. Ahora, las reservas probables. Las reservas probables tienen un menor valor de probabilidad, de ser explotables. Por ejemplo, tenemos nuestro yacimiento Yaguarachi, el mapa estructural, a grandes rasgos. Colocar un pozo infill entre estos dos pozos, en el ejemplo anterior, era mucho más probable de que encontraríamos crudo, debido a la información que ya teníamos. Pero si nos vamos al sur del yacimiento, vemos que no existe un pozo en los alrededores. Vemos que el área está mucho menos estudiada, se tiene mucho menos información de esta zona del área. Estructuralmente está delimitada el área, ¿está bien? Pero no existe un pozo en la zona que nos pueda corroborar, que nos pueda dar la certeza, al menos en un 90%, de que esta zona también contiene crudo. Pero al ser parte de esta misma estructura, como vemos en la vista de perfil del mismo anticlinal, podríamos tener casi un 50% de
probabilidad de que exista petróleo en esa zona. Entonces, los pozos, las reservas asociadas a los pozos que pondríamos en esta zona vendrían a ser las reservas probables. Y finalmente las reservas posibles. Las reservas posibles se incrementa el grado de incertidumbre. En la misma vista de perfil tendríamos que este es el anticlinal, esta es la estructura y esta es otra estructura pequeña. Por ejemplo, nos dicen los geólogos, estos dos anticlinales son parte de la misma historia geológica, que el petróleo ha migrado y se ha entrampado y se ha depositado en esos anticlinales. Entonces, ellos, mediante sus estudios, afirman eso. Sin embargo, si nosotros nos vamos a perforar aquí, existe un mucho mayor rango de probabilidad de que no encontremos crudo, a diferencia de esta zona, de la P2. Entonces, porque al ser una especie de pequeña isla, ya no forma parte de esta estructura. Crecen las probabilidades de incertidumbre y eso vendría a ser un P3, unas reservas posibles. Posiblemente se encuentren ahí, posiblemente sea cierto de que se haya entrampado el petróleo ahí, posiblemente sea cierto de que sean de la misma edad geológica. Sin embargo, no existen mucho menos datos de producción como los que existen en esta zona o en esta zona. Esta zona que también existen menos, pero al ser parte de la misma estructura al menos nos da un cierto grado de confiabilidad. Acá es totalmente lejano los datos de producción. Entonces, para pozos infill, de los cuales cercanamente tenemos pozos que ya están drenando, de los cuales se ha hecho estudios geológicos, se han hecho corridas económicas, para estos pozos infill de acá van a ser las reservas probadas desarrolladas. No probadas desarrolladas, sino desarrolladas. Para zonas en las cuales medianamente conocemos el potencial, van a ser las reservas probables. Y para zonas en las que ya existe mucho menos información y que ya se están basando en suposiciones mucho más allá de las que tenemos data real, son las reservas posibles. La clasificación de reservas, o mejor dicho, la presentación de reservas, por ejemplo, ante un organismo estatal por parte de una empresa, se realiza cada cierto tiempo. Las reservas pueden cambiar, las reservas pueden aumentar, pueden disminuir en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, puede ser anualmente. Como les decía, también obedecen a un tiempo de contrato de una determinada empresa. Si sigue existiendo el petróleo, pero después de un cierto año la empresa ya no va a estar, entonces esa cantidad de petróleo vendría a ser un recurso contingente, que a su vez obedece a otra clasificación. Bueno, eso es lo que respecta a las reservas probadas, probables y posibles. Traté de ser didáctico, más o menos con algunos ejemplos. Espero les haya sido ilustrativo. Espero que más o menos se entienda un poco mejor, porque bueno, en la bibliografía existen mucha letra, existe bastante concepto, pero a veces con los ejemplos nos quedamos un poco perdidos. Sin ejemplos nos quedamos un poco perdidos. Bueno, eso es todo. Los invito a seguir visitando petroblogger.com. Muchas gracias por preferir la página y por su atención. Hasta luego.